nos hacen la prueba y resulta que tenemos la enfermedad, una prueba rápida o molecular, la que sea. ¿Cuál es la primera medida que tendría que tomar esa persona? Entonces ahora, la estrategia nuestra, por ejemplo, en el hospital regional se basa en un diagnóstico temprano clínico. Ni siquiera estoy asustado por las pruebas moleculares, peor por las pruebas rápidas que no me sirven. Informo al paciente. Entonces es No, solamente para diagnóstico, ir muy a poquitos para que todo el mundo entienda. ¿A qué se refiere por un diagnóstico clínico? es decir, que el paciente me cuenta sus síntomas y si yo lo veo compatible con coronavirus, eso requiere una cierta práctica, es cierto, pero como nosotros ya tenemos experiencia, diagnosticamos en función de los síntomas. Febril, malestar general, pierde un poco el olfato, el gusto, tiene un poco de escalofrío, le duele un poco la cabeza y no encuentro otra causa. Es decir, no tiene infección urinaria, no tiene una infección de piel, no está con otra fiebre que me explique esta enfermedad actual. Entonces le digo al paciente, cuidado que esto sí podría ser coronavirus, pero tranquilo. Ya sabemos más de esta enfermedad y ahí empieza esta parte de las fases. Tiene 3 fases y le digo al paciente, usted está en la primera porque tiene recién 2 días de fiebre. Le explico que va a tener esta duración 5 a 7 días y que en estos 5 a 7 días lo vamos a manejar de esta manera, ¿no? Le digo, usted va a tener malestar de cuerpo, va a tener dolor de garganta, dolor de músculos, y lo vamos a manejar como siempre lo han manejado nuestras abuelitas hace muchos años. Vamos a usar paracetamol para calmar el dolor y la fiebre. Vamos a tomar más líquidos, sopa de dieta, caldo, refresco, y nos vamos a informar. Es como una medicina más, le digo yo. Nos vamos a informar porque usted necesita saber qué es lo que puede venirse. También hay que decirle, ahí por ejemplo a una señora ayer le explicaba, de que muchos pacientes, incluyendo de su edad, incluyendo de su enfermedad, van a pasarlo esto y se va a acabar a los 7 días, ahí va a terminar casi todo. Entonces le explico que eso va a pasar y a qué hay que atenernos si es que se convierte esta enfermedad viral inicial en una fase 2 que se llama la fase pulmonar. Entonces, ahí ya tienes 5 días donde tú le has tranquilizado al paciente porque le estás diciendo que en esos 5 primeros días no va a pasar nada grave. Y más allá de paracetamol, no debe consumir nada más. Y ahí viene la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte del tratamiento, es advertirle sobre algo que ya hemos aprendido muy duro acá en Iquitos y que sigue pasando en el resto de las regiones. No debe usar por nada del mundo, señor, señora, prednisona ni dexametasona en esta fase. Porque eso sí empeora terriblemente el pronóstico. ¿Y qué pasa si transcurren esos 5 o 7 días y la persona sigue mal? Ya. Cuando dices mal, uno le tiene que tranquilizar con lo siguiente, ¿no? Por eso lo dejaba al final. Le vamos a decir al paciente que esta enfermedad en su segunda fase causa una neumonía o una fase pulmonar, que lo que va a ocasionar es que la persona se canse rápido. Y entonces ahí le vamos a decir a la familia o al paciente que vamos a necesitar, señora, tiene 5 días para conseguirlo, para ver cómo hacemos, hagamos un plan de cómo vamos a medir cómo están sus pulmones. Y para eso entonces nos vamos a agenciar del pulsoxímetro, que se ha convertido en la herramienta más importante para el seguimiento de un paciente con coronavirus. Esto es como el termómetro de un coronavirus que me va a decir hacia dónde se está yendo el paciente. En Lima los valores normales van de 94 hasta 99. ¿De acuerdo? O sea, esa es la saturación normal al nivel del mar. Entonces tú al paciente le vas a instruir, le vas a decir, este aparatito nos va a decir cómo está yendo usted. En el caso del paciente que estamos hablando, 80 años, de repente hipertenso o diabético. Usted va a anotar en un papel, señora, desde el primer día, si es posible, si tiene su pulsoxímetro, 3 o 4 veces al día en un cuaderno, cuánto es su saturación. Este aparatito le va a decir su saturación, por ejemplo, el mío ahorita está en 98, y cuánto es su pulso, que también nos ayuda un poco. Entonces, esta saturación lo anota y me va a ir informando cómo va su saturación, sobre todo a partir del día 5 o 7. Si esa saturación
se acerca a 94 y sobre todo baja de 94 en Lima o baja de 85, 88 en Puno, ahí los valores fluctúan entre 85 y 92. Es un mensaje claro que hay que dar porque la gente dice, doctor, yo tengo 85, me estoy muriendo. No, 85 es normal en Puno para una persona de 80 años. Incluso hay 84 se puede tolerar. Entonces tiene que darle esa información a la población porque ya todos, de hecho, como tú dices, muchas llamadas que tengo de Puno me dicen, doctor, ya tengo mi pulso oxímetro y estoy en 88. Bueno, le digo, 88 es como 96 en Lima, así que tranquilo, 96, 95, no pasa nada. Para un paciente que no tiene problemas, menos de 94, empieza nuestro famoso signo de alarma. Pongamos en el caso de la paciente, 80 años, y entonces me dice, doctor, ya estoy el día 6 o 7, y mi saturación de 97, que era 96, ahora estoy en 94. Entonces ya estamos, como le digo, a portas, y entonces ya te sirve a ti para adelantar muchas cosas. Señora, es probable que de repente mañana pasado, esa saturación baje, y entonces ahí vamos a cambiar de tratamiento. Mira qué importante para contener al paciente en la casa y a la familia también. Porque también ¿Por qué a la podría ser familia? porque en la familia, Marco, lo que está pasando es lo siguiente. Cuando tienen un familiar enfermo, todos se están automedicando. Jóvenes de 20 años. Si esa persona tiene un hijo o un nieto de 20, también se está automedicando y ya pensando que cuando los jóvenes son los menos probable que se enfermen grave. Y entonces no se concentran más bien en la abuelita de 80 y más bien están preocupados por el joven de 14 o de 20. Entonces, pero también podría ser el otro escenario, Marco, que es, y de hecho pasa mucho, que la persona de 80 años con diabetes pasa el día 7 y está también saturando 95, 96 en Lima, o saturando 88 en Puno, y ellos ya están desesperados pensando que van a morir. Entonces, ahí viene la parte de información, que es la batalla que yo creo que la perdimos hace mucho tiempo, si es que no se hace un cambio importante. Porque esa persona que, a pesar de ser anciana, diabética, si sigue saturando 95, 96 al octavo, décimo día, prácticamente ya ganó, ya Así. superó la enfermedad. Entonces, yo cuando un paciente me dice, doctor, ya llevo 10 días, por eso es importante el número de días. Este es un mensaje clave. ¿Cuántos días tiene enfermo usted? Doctor, yo empecé hace 10 días. ¿Y cuánto está saturando ahora? Bueno, estoy saturando 97. Señor, usted está a 2 días de ganar la batalla, le digo, y no tiene ningún signo de alarma porque usted está saturando 96, 97 en Lima. Doctor, o sea que no, ya está a punto de ganar. Le quedan 2 días, le digo, porque en 12 días prácticamente ya pasó la fase de peligro. Y no necesita ninguna medicina ni nada Y no realmente. necesitan nada. Entonces, ahí hay un tema crucial porque lo que está sucediendo en la vida real, lo que estamos viendo los pacientes día a día, es que las personas se están sobremedicando en esta fase, saturando 97 en Lima, o 90 en Puno, 89, cuando ellos están pasando exactamente como si fuera una gripe como la que siempre hemos tenido. ¿Y esa medicación podría agravar su estado? Totalmente. No solamente toman acitromicina, ivermectina, hidroxicloroquina juntas, le agregan la receta del WhatsApp, o sea, aspirina, le ponen zinc, se toman algún multivitamínico y el peor de todos, o sea, el asesino, prednisona, dexametasona en esta fase. Entonces, nosotros podemos hacer una recomendación inicial de 3 drogas que todos le pusimos esperanza, como ya dije, pero la población está en otra velocidad, en otro ritmo. Bueno, no Nosotros solo la estamos... población, los alcaldes regalan kits y Salud también tiene su kit, ¿no? Que va repartiendo por ahí de estas medicinas que usted dice. Correcto. Ahí es donde pienso yo que no supimos, como digo, el error más importante ha sido no retroceder rápido. Que ya salió evidencia, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que no solamente no sirve, sino que empeora a los pacientes. Pues una persona que está en segunda fase y tiene síntomas leves y llega al 10.º día saturando 90 y no tantos realmente, pero ya superó. Claro. Una vez que pase el día 10 o 12 y el paciente no te ha hecho signos de alarma, Ajá. que es bajar de 94,
no 94. está cansado, no está agitado. Entonces tú al paciente dices, usted ya ganó. Es una palabra que uso muy seguido ahora porque el paciente se siente tranquilo. ¿De verdad, doctor? Sí, usted ya ganó. Ya no va a agravarse, ya no va a ser neumonía grave, no va a ir al hospital, porque pasado este tiempo, usted ya lo venció en la primera fase. No va a pasar usted a la segunda, se va a quedar como si fuera una gripe y va a pasar de frente a la fase de recuperación. ¿Qué pasa si en esa segunda fase sí se agrava la persona? ¿Qué hay que hacer? Entonces ahí está el otro escenario, ¿no? Entonces ahí el paciente al octavo día o al séptimo te dice, doctor, ya estoy saturando 93, ha ido descendiendo poco a poco, me siento un poco cansado, efectivamente. Ahí el médico o la persona que está monitoreando a esta paciente tiene 3 a 4 días para implantar un medicamento o medicamentos que sí han demostrado que funcionan. Digamos que en este escenario esa persona hasta ahora no ha recurrido al médico porque ha prestado atención y se tiene su pulso oxímetro, se ha estado midiendo y hasta ahora Claro, no ha recurrido al médico y de pronto ve que empieza a bajar. ¿Ahí qué hace? claro. ¿Cómo hace? Exacto. Entonces ahí viene la orientación. Entonces ahora sí vamos a cambiar de estrategia porque en este momento usted ha desarrollado una neumonía viral y esa neumonía viral está progresando. Vamos a necesitar básicamente 3 cosas y hay que difundirlo. El primero, va a necesitar asistencia con oxígeno para llevarla otra vez hasta 94, 95. A veces necesitas muy pocas cantidades, 2 litros de oxígeno con un concentrador, por ejemplo. Suficiente para que no sature 92, sino vuelva a 95. El oxígeno debe ser considerado un medicamento más que se usa en la segunda fase. Mucha gente muere porque no hay oxígeno, Marco. Las regiones se han dedicado a la ivermectina en vez de preocuparse por sus concentradores de oxígeno, que es un medicamento que sí salva vidas, ¿no? Entonces ahí tienes un mensaje claro. Esta persona le decimos va a usar oxígeno para llevar su saturación nuevamente a 94, 95 y vamos a usar un grupo de medicamentos que sí sabemos que funcionan en esta fase. ¿Cuáles son? Enoxaparina para evitar coágulos en los pulmones. Hay un estudio que ya más o menos todos estos consensos están de acuerdo que hay una fase que puede formarse coágulos. Y utilizamos un medicamento que se llama enoxaparina para prevenir que se formen esos coágulos, porque eso sí empeora el pronóstico. Y ahí sí, en esa fase, cuando la paciente está desaturando 92, 90, corresponde usar la famosa dexametasona. Pero solamente ahí, cuando el Porque paciente ya antes, está requiriendo oxígeno, y antes, y eso hay que advertirlo todo el tiempo, solamente le puede empujar a usted hacia la hospitalización o la UCI. ahora, digamos, todo esto tiene que ser administrado por un médico, ¿verdad? No es para la gente en su casa, o sea, no es que la gente en su casa vaya y siga esto, ¿verdad? Es correcto, que no hay que tener temor porque en situaciones extremas como la que está pasando Puno, y yo estoy siguiendo de cerca porque tengo mucha comunicación con pacientes de ahí, es que se están manejando incluso pacientes como lo hacía la gente en Iquitos en su peor momento, en la casa. Hay mucha gente que se consigue sus concentradores de oxígeno y como muchos se van a salvar solamente administrando sus 2 litros y administrando su dexametasona en ese periodo, lo están haciendo porque eso sucede en la realidad. Tú no tienes camas suficientes. No lo tuvimos en Iquitos. Mucha gente en Lima está haciendo eso, en Puno lo están haciendo, en Tacna lo están haciendo. Y como no hay nadie que les comunique, Marco, esto que tú y yo estamos hablando, están haciendo peores cosas todavía en pacientes que están siendo manejados en sus casas. Ya. Porque si no tienes una opción para ellos, de al menos explicativo, qué no debe hacer, qué sí se puede hacer en domicilio o hasta cuándo se puede aguantar en domicilio con un concentrador, no estás resolviendo la realidad porque eso, nosotros tú y yo podemos estar de acuerdo en que lo ideal es que todos estén hospitalizados con un médico y una enfermera que los asista, pero lo están haciendo ahora y lo van a seguir haciendo porque no hay espacio en los hospitales. Entonces, ahí viene un manejo de medicamentos, regresando a la pregunta, le explicamos a la paciente que vamos a necesitar oxígeno, inicialmente poca cantidad, vamos a necesitar dexametasona, enoxaparina, y vamos a estar monitoreando su enfermedad, como por ejemplo la glucosa, la hipertensión, que es una cosa clave y fundamental para que ese paciente no empeore. Muchos pacientes, Marco, con este tratamiento tan simple,
van a salir de alta. Entonces, ya tienes un grupo de medicamentos que también salvan muchas vidas. Y hay que decirlo claro, en ¿Y cualquier hay alguna lugar del mundo. diferencia, por ejemplo, en la edad para este tratamiento, digamos? O sea, sí, No, imagino que hay más riesgo en las personas mayores o no. claro, hay más riesgo, por ejemplo, en el obeso, diabético, hipertenso, todo junto. Es cierto que a veces ahí pueden aumentar un poco las dosis de noxaparina, por ejemplo. Pero los medicamentos son básicamente los mismos, así tengas 50 años o tengas 80 o no tengas, porque el proceso viral y esta inflamación que se desarrolla en la segunda y tercera fase se combate con esas tres cosas. Y entonces ahí ya tienes una herramienta fundamental que enseñar, que no lo teníamos nosotros en abril, inicios de marzo. Entonces eso tiene que cambiar porque las personas en la vida real lo que están haciendo es sobremedicarse. Y esa sobremedicación nadie lo está conteniendo. La persona se ha estado midiendo sola y no ha recurrido a ninguna asistencia médica de ningún tipo, ha estado midiéndose y de pronto ve que tiene 92. Claro, Y claro. entonces, ¿qué hace? O sea, a nivel de protocolo, es decir, acude a emergencias, llama a alguno de los números de tantos que existen, ¿qué tendría que Claro. hacer? ¿Cuál es su recomendación Lo, en el mundo real? claro, lo ideal primero es que ese paciente cuando ya desatura no debería manejarse en la casa. Ese es el momento donde seleccionamos a esos pacientes y le decimos, usted de todas maneras va a necesitar una enfermera y un médico que lo evalúe, porque corremos el riesgo de que ese 92 pase 85 en 24 horas si es que nadie lo está viendo, lo está midiendo. Nadie le está controlando su glucosa porque el coronavirus le va a descompensar su diabetes. Si usted es hipertenso, el coronavirus le va a descompensar su hipertensión. Entonces tienes dos enfermedades juntas que manejar y usted necesita alguien que le esté constantemente monitoreando. Y muchos pacientes así, como está pasando también en la realidad, van a salir de alta de los hospitales. Miles ya han salido de alta porque se les ha dado oxígeno, se les ha dado enoxaparina y se les ha dado su dexametasona en el momento justo. Entonces, si tú transmites ese mensaje, muchas más vidas, Marco, vas a salvar. Hay un estudio de Cayetano hace poquito, ¿no? Ellos concluyeron una cosa que es básica, parece de sentido común, pero lo pusieron ya en números. La mayoría de los pacientes que llegan al hospital Cayetano llegan tarde, saturando no 90, llegan saturando 85. Entonces, tus posibilidades de que el oxígeno, la enoxaparina y la dexametasona hagan efecto ahí, ya es muy tarde. O sea, ya es un momento donde tú tienes que tratar. Por eso es que ese momento de 94 a 92, tú tienes ahí 24 a 48 horas para actuar. Por eso es que las camas de hospitalización que van a recibir a estos pacientes son la primera clave, porque la UCI ni en tiempos de no coronavirus se abastece. Entonces, eso es un colapso inevitable, lo de la UCI. ¿Y cuál es tu chance de sobrevivir en la UCI? 20%. El 80% de los pacientes en las UCI fallecen.